Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Qué bendición y qué maravillosa ocasión nos brinda el Señor una vez más de poder estar acá en su casa de oración, acá en nuestra sede, en la calle El Sol, en la ciudad de Santa Ana de Coro, en el estado Falcón. Nosotros estamos hoy muy contentos, alegres de poder dar inicio una vez más a nuestra celebración dominical. Hoy estamos reunidos un pequeño, muy pequeño número, entre 4 o 5 personas reunidas, pero hay promesa de bendición en un lugar como este, porque el Señor ha prometido que Él enviará bendición y vida eterna, ¿verdad? En un lugar donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre. Pues hoy estamos reunidos en su nombre, un pequeño número de hermanos añorando, anhelantes de poder una vez más reunirnos conforme a la gracia y la misericordia de nuestro Dios, orando de que Dios en su providencia nos permita una vez más, si así lo dispone su gracia y misericordia para nuestras vidas, poder reunirnos una vez más como iglesia en este lugar. Ese es nuestro motivo de oración, ese es el motivo de nuestra búsqueda, el anhelo de nuestro corazón de darle cumplimiento al precepto divino. Entre otras cosas porque nos consideramos que el precepto divino, el Dios omnisciente, yo creo que nunca expondría para mal a su iglesia cuando nos invita a la vida congregacional, a la salutación con ósculo santo. De alguna forma yo creo que eso es terapéutico para aquellos que de alguna forma hemos experimentado las bondades de poder estar reunidos en su casa. Yo entiendo al salmista y comparto ese maravilloso sentir del salmista cuando él afirmaba diciendo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y esto lo digo con todo propósito, porque la iglesia es, como lo hemos dicho muchísimas veces, un lugar terapéutico, un espacio terapéutico de restauración, de transformación, de sanidad del alma, y tal y en armonía con lo que incluso la Organización Mundial de la Salud dispone para la definición de la salud como el adecuado equilibrio biopsicosocio-espiritual. Pues la variable espiritual es uno de los ejes transversales de la definición de la salud pública en el día de hoy. Así que interpretar que la iglesia no es una necesidad, es una absoluta necedad y un absoluto desconocimiento de cómo la dimensión espiritual quizás es uno de los elementos, por no decir el más valioso, de la experiencia humana. Es más, por razones de fe, los hombres están dispuestos aún a ofrendar sus vidas. Esto habla de lo relevante, de la pertinencia, de la necesidad fundamental que la espiritualidad tiene para aquellos que la abrazan. Así que hoy oramos para que las disposiciones jurídicas, políticas, sociales de nuestro entorno nacional e internacional, pues dispongan todo para el bien de la extensión del Evangelio en este momento. Oremos al Señor para que esto tenga lugar. Y hoy vamos a estar meditando una vez más en nuestras Biblias. Vamos a estar abriéndolas, por favor. Hoy en un precioso salmo. Hoy quiero refrescarme una vez más en ese maravilloso pozo, refrescarme y beber de esas preciosas aguas, esas deliciosas aguas consagradas en el capítulo 23 del libro de los Salmos. Vamos a estar hablando de nuestro Dios, el Dios que como pastor, guía y anfitrión de nuestras vidas, hoy nos viene a traer respuesta de consuelo, de orientación y de solaz en medio del valle donde la muerte nos hace sombra. Vamos a estar meditando en este preciosísimo, algunos lo han titulado el Salmo por antonomasia, el Salmo que corona y que de manera más distintiva de alguna forma encarna las características propias, ¿verdad?, de este maravilloso libro, y quizás uno de los salmos de mayor divulgación y popularidad en nuestras experiencias devocionales. Vamos a estar leyendo, y como siempre leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor bendiga su palabra en este día, hable a nuestros corazones y como 1 Corintios 14 nos lo recuerda, hable para edificación, consolación en nuestras vidas. Cuánto anhelamos en este momento encontrar ese bálsamo restaurador para nuestros corazones. Oremos al Padre. Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por este precioso momento y la maravillosa ocasión que nos brindas en la eternidad de tu amor, de poder reunirnos en tu nombre, de poder una vez más proclamar tu dulce palabra, esa que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, esa maravillosa palabra que es pan de vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de tus labios. Es auténtica comida, es auténtica bebida, oh Dios, también tu cuerpo, tu ministerio, tu vida, tu obra, lo que hiciste y ofrendaste por nosotros, oh Dios, al dar tu vida en la cruz del Calvario. Hoy también, oh Padre de la Gloria, nos permite poder reunirnos en tu nombre en virtud de ese glorioso poder y de tus gloriosos méritos en la cruz. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos por tu presencia, maravilloso Espíritu de vida. Gracias porque tú nos guías a toda verdad, porque nos llenas, oh Dios, con tu dulce consuelo, porque nos guías, oh Dios precioso, al entendimiento y al discernimiento de tu palabra. Y en esta hora, oh Dios, al encomendarnos a esta preciosa labor, una vez más lo hacemos en el ruego de que tú nos bendigas en el ministerio de tu palabra, de que tú hables, edifiques, consueles, exhortes a tu pueblo, y que esta palabra, oh Dios, a pesar de nuestras limitaciones temporales, a pesar de nuestras restricciones políticas, sociales, sanitarias, esta palabra no está presa y seguirá fluyendo como manantial pristino de salvación y de vida eterna. Que ella, oh Dios precioso, nunca volverá vacía, es nuestra convicción, y por eso en esa gloriosa esperanza proclamamos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. El libro de los Salmos, este maravilloso libro en el corazón del testimonio de nuestra fe, del testimonio de la palabra de nuestro Rey y Salvador, viene a ser uno de esos documentos en donde la dimensión conceptual y práctica de la experiencia cristiana convergen. Hay una concurrencia de elementos donde el salmista nos está presentando la fe, ya no quizás como lo hemos dicho en múltiples ocasiones y cada vez que nos acercamos a este libro, y generalmente no solamente al libro de los Salmos, a toda la literatura sapiencial. Allí tenemos a un creyente, a un hombre de fervorosa convicción, batallando con la dimensión conceptual de su fe y también con la dimensión práctica, biográfico-existencial del creyente, como las realidades que involucran su experiencia de vida en muchas ocasiones parecieran desafiar algunas de los aspectos conceptuales, algunas de las promesas consagradas en la palabra del Señor, y cómo este hombre, afirmando la provisión divina, en momentos de escasez, eleva adoración al nombre del Dios que le prometió sustento. Este salmista también nos enseña en momentos donde la violencia respiraba, ¿verdad?, muy cerca de la vida del creyente, cuando los malignos y los violentos se levantaban en contra de él y parecieran desafiar la certidumbre del Salmo 91, este hombre podía decir que Jehová era su esperanza, era su luz, era su sol y era su roca. Aquí podemos ver a un hombre batallando con el cotidiano vivir y con los artículos conceptuales de su fe. Aquí vemos una auténtica batalla, al igual que Jacob con el ángel de Jehová en Peniel, en el cual el creyente, el adorador, el hombre que busca reposo y consuelo en la dulce voz de su Dios y Padre Celestial, batalla hasta el alba con estas convicciones, hasta esperar que Dios le bendiga, hasta no soltar a Dios hasta que Dios no le bendiga. Y la bendición es que siempre su Dios, nuestro Dios, cumplirá su promesa. Vamos a explorar lo que este maravilloso salmo tiene que recordarnos en este momento. El Salmo 23 viene a ser uno de esos maravillosos bálsamos que en tiempos de angustia, en tiempos de soledad, muchos han dicho que este salmo fue escrito desde el exilio, así que muchos exiliados podrán recordar en él
gran parte de sus quebrantos y la respuesta que Dios brinda en medio de sus quebrantos, la esperanza gloriosa de un Dios que aderezará mesa delante de ellos en presencia de sus angustiadores. Otros afirman de que fue escrito pues en el contexto de una profunda angustia personal. Y es que los mayores frutos, ¿verdad?, de nuestra fe generalmente vienen bajo el signo del quebranto, de la persecución. La iglesia nunca logra mayor esplendor que cuando es objeto de persecución, curiosamente, eso históricamente lo podemos demostrar. La iglesia tuvo un profundo fervor en los 3 primeros siglos de su fundación y podemos ver cómo la iglesia en medio de todas esas batallas, en medio de sus quebrantos y necesidades, brindó un testimonio impoluto que puso en cuarentena al paganismo, ¿verdad?, precristiano, y logró transformar, logró resemantizar, logró reinstitucionalizar toda la experiencia que Occidente conoció. Al punto que luego de caer el Imperio Romano, fue el obispo de Roma y los representantes, ¿verdad?, de la iglesia, las únicas factores de equilibrio y de dirección social y espiritual que Europa tuvo cuando la incursión de los bárbaros formó parte de la experiencia de la historia en Occidente. Así que la iglesia ha demostrado ser un auténtico factor de preservación, un auténtico factor de proclamación y, como la Escritura nos lo afirma, es columna y baluarte de la verdad. Pues el Salmo 23 nos recuerda que las promesas de nuestro Dios son firmes en medio de todas las vicisitudes y quebrantos. Comienza recordándonos: Jehová es mi pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El apotegma fundamental de este salmo viene a recordarnos el nombre de Dios, Yahvé. Y esta expresión o tetragrama, la expresión empleada para la designación de la naturaleza divina, este nombre que de alguna forma viene a darle cualidad, ¿verdad?, en nuestras limitaciones racionales y cognitivas, trata de traducir en este tetragrama, en esta expresión impronunciable por ser consonántica y por no tener de alguna forma vocales que permitan pues su articulación fonética, por lo menos en nuestra lengua, ha sido objeto de un estudio maravilloso y lo que traduce el nombre de nuestro Dios, que fue consagrado y revelado a Moisés en aquel momento en el que Dios le invita a emprender el llamado de la redención del pueblo de Israel. Dios se revela y les dirás: este es el nombre con el cual tú te presentarás ante ellos. El gran yo soy, el Dios que se revela a través de este nombre que es impronunciable para nuestra lengua y que por el mismo escrúpulo de la comunidad ortodoxa hebrea, muchos de ellos ni siquiera han olvidado cuál es la forma en la que este nombre puede ser articulado. Ellos han empleado expresiones como Adonai, ¿verdad? Han empleado y se han empleado expresiones como Elohim, que es una expresión genérica de origen arameo. Scofield insiste en que es un plural majestático que habla de dignidad en este caso, pero al igual que el Señor o el Dominus latino, el Elohim es un nombre que era empleado no solamente para las divinidades, sino también para los jueces y para algunas personalidades, pues, cuando se les quería por un acto de cortesía revelar el estatus de su solemnidad, ¿no?, y de y del estatus que ellos podían ostentar. Pero preferían utilizar estas expresiones alternativas con el propósito de no emplear el nombre sagrado de nuestro Dios, que es este tetragrama, YHWH, ¿verdad?, en nuestra transliteración, en nuestro alfabeto, que vendría a traducir, y lo que este concepto traduce cuando tratamos de explorarlo, es que es un Dios que tiene en sí mismo la causa propia de su existencia, que no tiene vínculos de dependencia, ni vínculos que establezcan limitaciones o restricciones a su naturaleza, carácter y propósito. Aquí tenemos un Dios que está diciendo: yo soy absoluto, del latín absoluto, estoy desatado, opuesto a relativo,
es decir, que no tengo vínculos de dependencia y mi propia naturaleza no necesita de alguien para poder existir. Yo soy el Dios de toda suficiencia, el Dios de todo poder, y si ustedes observan la forma progresiva en la que Él va revelando su naturaleza, porque si algo tiene de maravilloso el libro de Apocalipsis, es que además de brindarnos testimonio de los eventos del porvenir, también nos habla de la naturaleza propia de la divinidad, lo que nosotros en teología conocemos como teología propia. Ahí se nos habla y se nos revela Dios en gran parte de su carácter, de su naturaleza. Y Jesús es presentado como el Dios que tiene como ojos como llama de fuego, es decir, el que es omnisciente, el que logra ver más allá de lo que nuestros sentidos naturales revelan. El Dios omnisciente, el Cordero que tenía 7 ojos y 7 cuernos, que traducen en vocabulario simbólico la omnisciencia divina de los 7 ojos y la omnipotencia divina de los 7 cuernos. El número de la perfección, el número 7, y el número y las imágenes de la visión y del cuerno son cada una de ellas relativas al concepto de la sabiduría, de la ciencia, del conocimiento, y el otro por otra parte del poder. Así que nos encontramos ante un Dios que luego es revelado tal como la iglesia primitiva lo predicaba, como el Pantocrátor, el Dios todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Ahora agrégale el elemento de la eternidad. No existe restricción temporal en la naturaleza y en el comportamiento de este Dios. Por el contrario, el universo entero vivimos, nos movemos y somos en Él. El universo está contenido en Él. No es que el universo a Él lo contiene. Él contiene la experiencia cosmológica. Él es la realidad sustentadora del universo. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así lo revela el libro de Hebreos. El Dios que habla y forma y crea. El Dios cuya palabra es firme y como lo reveló luego, o lo diría el profeta Ezequiel más bien, el Dios que cuando marcha hacia adelante no vuelve nunca hacia atrás. El Dios que no es hijo de hombre para que se arrepienta. El Dios todopoderoso es el Dios al que invoca el salmista. Este Dios que puede ver nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro de forma simultánea. El Dios que ve nuestro mañana y sustenta nuestro hoy. El Dios que tiene cuidado de nosotros en el porvenir, que genera en nuestro corazón incertidumbre y ansiedad, es el que Él llama pastor. Él está diciendo, yo no estoy comisionando esta angustiante labor de elección biográfica que es la existencia. Existir, lo dirían pues los máximos exponentes del existencialismo, entre ellos Jean-Paul Sartre. La angustia es la condición natural del existente, porque cuando tú eliges, dejas de elegir muchas cosas. Y el salmista está diciendo, pues la cura de la angustia es porque a pesar de que estos existencialistas dirán que yo vivo una vida inauténtica, en realidad yo dejo de existir para comenzar a vivir, y permítanme este juego de palabras, cuando yo comisiono mi existencia a aquel que he llamado camino, verdad y vida, Cristo el Rey de Gloria. Él es mi pastor. Ahora mi vida o mi existencia descubre la vida cuando yo se la comisiono a Él. Mi existencia conoce cuál es el camino, cuál es el método, cuál es el lugar por donde yo debo transitar, en contraposición a lo que diría el poeta modernista Antonio Machado, que hizo célebre Joan Manuel Serrat en su canción Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Este concepto que tanto le gustó a la generación del Mayo francés y a las generaciones del pensamiento existencialista de la segunda mitad del siglo XX, en donde la existencia precede a la esencia y es el existente quien construye su naturaleza, su identidad. No hay caminos, no hay rumbos, no hay certidumbres universales, no hay verdades ni rumbos por la cual la humanidad y la existente debe seguir. Eso lo decían ellos. El caminante forja su camino y se hace camino al andar. Suena muy poético, pero muchos de esos caminos, como el A mi manera, ¿verdad?, de Frank Sinatra, quizás como nos lo recuerda el hermano Alducin, quizás esa es la canción que lleva al infierno.
hacer las cosas a mi manera. Quizás esa es la canción que tiene pues en el ambiente el lugar de condenación eterna, ¿no? Hacer las cosas a mi manera cuando yo no he comisionado realmente mi existencia, y reconocer, como dice el salmista, que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Confesar que Jehová es mi pastor es una confesión de humildad, es una confesión de dependencia, es una confesión en la que yo le digo: el Dios de todo poder, porque yo no comisiono mi existencia a cualquier instancia, yo comisiono mi vida, mi porvenir y mi mañana en las manos del Dios de todo poder. No la estoy comisionando en una organización, en una institución, en un líder influyente y carismático, lo estoy comisionando en el gran yo soy, el Dios de mi mañana, el que sostiene hasta las moléculas que hoy integran mi cuerpo y que sostiene las moléculas que le dan firmeza a mi caminar cotidiano. Porque hasta caminar, cuando usted lo evalúa desde esta perspectiva, es un milagro sobrenatural de nuestro Dios. Poder caminar y poder respirar, ver el universo sustentado, esto que a usted le parece algo inadvertido ya, en realidad la Biblia dice: tú ves la firmeza de este universo porque hay un Dios inmutable que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Miren el estatus, cuando vamos ampliando la visión del carácter divino, cómo nuestra confianza se va robusteciendo también. Hay una relación directamente proporcional entre usted conocer, explorar, vivenciar la naturaleza de Dios y la confianza y la paz que deriva de ese encuentro. Mientras usted más conoce la naturaleza del Dios al que usted adora, mayor será la salud emocional y espiritual que usted disfrutará. Por eso Jeremías decía que no se envanezca ni se gloríe el hombre en su sabiduría o en sus conocimientos terrenales, ni en sus riquezas, ni en su vigor, ni en su fuerza. Más bien gloríese en hombre en conocerme, en entenderme. Esa debería ser la gloria del hombre. Y como lo diría Charles Spurgeon, no hay una actividad más encumbrada, no hay un objeto que ensanche más el entendimiento del hombre que la comprensión, estudio, descripción y por supuesto devoción del hombre por el conocimiento de su Dios. Así que el salmista nos está diciendo: ¿a quién yo he comisionado mi peregrinar? ¿A quién yo le he delegado la función angustiante de mi existencia? ¿A quién yo he decidido seguir? ¿A quién yo he decidido utilizar como instrumento para yo forjar mi camino, que no es mi camino, es el de Él? ¿A quién yo he comisionado la gloriosa esperanza de entender cuál es la verdad y cuál es la vida? Pues yo la he delegado nada más y nada menos que en el pastor de mi vida, que es Cristo Jesús. Y aquí viene otra gloriosa revelación y grandeza. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús que estiró sus brazos en la cruz del Calvario. A pesar que podemos discriminar un Dios en tres personas, es una naturaleza y tres personas, pero es Dios uno mismo. Sin negar la singularidad de cada persona, aquí nos encontramos ante un misterio inefable en donde podemos ver que el mismo Dios que se invoca acá como el Pantocrátor, el Dios de todo poder, ahora nos constriñe y nos conmueve, humillándose a sí mismo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, asumiendo el quebranto, el dolor, para, como diría Dorothy Sawyer, exponerse ante el escepticismo de la historia, en el banco, ¿verdad?, de la discepción del escepticismo de la historia, y demostrar que a través de su vida, de su muerte y de su resurrección, Él es el alfa y Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin, Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. La historia no puede negar la identidad de ese Dios humanado que incontrovertiblemente murió en la cruz y resucitó para la gloria de Dios Padre. Ese es nuestro pastor, el león de la tribu de Judá. El Dios que le recordó a Juan cuando lloraba frente a la impotencia de encontrarse ante una realidad que no tenía resolución. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá del linaje de David ha vencido. Él es mi pastor. El Dios que ya tiene resuelto los quebrantos de mi mañana.
El Dios que no tiene que esperar el mañana para saber qué sucederá. Él es el que yo he llamado pastor de mi vida y a quien yo doy mi alabanza y mi adoración. Por lo tanto, si el gran yo soy, el Dios que tiene en sí mismo la razón propia de su existencia, el Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, aún el destruidor que destruye está siendo forjado, está siendo sustentado por la palabra del poder de mi Dios, porque Él creó al destruidor para destruir, dice el testimonio sagrado. Si aún esas instancias que me atemorizan están siendo gobernadas unilateral y soberanamente por un Dios que con amor providencial sustenta todas las cosas, pues yo puedo concluir de manera rigurosa, de manera indefectible, inexorable, que nada tampoco me faltará. Si yo he hecho a esta causa suficiente la razón eficiente de mi experiencia, pues entonces la conclusión es la del salmista. Nada puede faltar a aquellos que en Él confían. A su nombre sea la gloria. Así entonces puedo ver que la confianza del salmista deriva del conocimiento de la naturaleza del Dios a que invoca por pastor. Aquí está la importancia, querida iglesia, queridos hermanos, de la educación bíblica. Aquí está la importancia, y mantengo mi campaña de sustituir el yo siento por el escrito está. Y claro que usted va a sentir cosas, porque la experiencia cristiana no es una experiencia fría, no es una experiencia distante de las realidades afectivas, emotivas, mucho menos volitivas. No, nuestra experiencia se ve afectada e impactada más bien de forma integral por la experiencia redentora de nuestro Rey y Salvador. Pero aún la experiencia más sublime que usted viva tiene que ser ponderada, evaluada, supervisada, cotejada a través del testimonio sagrado. Si no es así, como decía el profeta Isaías, a la ley y al testimonio, si no es así es porque a usted no le ha amanecido. El lucero de la mañana no ha resplandecido aún en su corazón. Y usted le quiere dar a sus efluvios, a sus arrebatos místicos y pasionales, el estatus que solamente le podemos conferir, como lo dirían los reformados en el siglo XVI, la sola escritura es el auténtico criterio, nuestra única norma de fe y de conducta. Claro que tendremos experiencias maravillosas en nuestro caminar espiritual, pero la experiencia del cristiano está subordinada a lo que el testimonio escrito de su palabra nos indica y nos enseña. Aquí tenemos entonces una extraordinaria invitación para poner de alguna forma vigor a nuestro peregrinaje. Estamos peregrinando, estamos comisionando nuestro porvenir. Quizás la mayor angustia que usted y yo vivimos es qué sucederá en mañana, qué sucederá en el porvenir, qué sucederá en el mundo, en la economía, en la política, qué sucederá con mi negocio, qué sucederá con mis hijos, qué va a pasar de mi matrimonio, qué va a suceder de mis finanzas, qué va a pasar con mi empleo, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mi enfermedad, qué va a pasar con mi mañana. Esta angustiante pregunta, el salmista la espabila con la afirmación: Jehová es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará. Bautícese en esa palabra, bautícese al igual que Ezequiel, métase profundo en el río del Espíritu, llénese, bautícese, sumérjase en Dios, para que usted pueda vivir la terapéutica experiencia de entender que nada le faltará en el mañana. Con Él estamos completos. Él es la respuesta integral e integradora de nuestra vida. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. A mí me trae mucho consuelo saber cuál es la agenda que Dios tiene para mí. Entender qué es lo que Él espera y lo que Dios dispone para su pueblo siempre será para su bien. El Señor le escribía a Jeremías: yo tengo planes con ustedes y planes de bien para darles el fin que ustedes esperan. Lo que sucede es que yo sigo métodos muy distintos a los que ustedes disponen, porque mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos tampoco son mis caminos. Era de esperar, Él es Dios. Y si nosotros supiéramos lo que Él sabe, no tuviéramos quizás este vínculo de dependencia, ¿no?
No, Él es Dios y Él sabe lo que tiene que hacer. Y quizás nuestra fe es probada cuando tenemos entonces que ponderar hasta qué punto nuestro Dios de alguna forma puede tomar decisiones que nos parecen a nosotros contraproducentes y seguir afirmando que Él está siendo bondadoso, de que Él sigue siendo el pastor y el Dios al que acabamos de nombrar, describir y proclamar en este momento. Podemos seguir diciendo que Dios es un Dios de amor a pesar de mi enfermedad, de mi crisis financiera, de mi quebranto matrimonial, de mi hijo pródigo, de las realidades conflictivas y disruptivas que yo vivo, pero si acabo de decir que Él es mi pastor, alguien podría decir, ¿yo qué rayos estoy haciendo en este lugar entonces? Si yo me encuentro, yo entiendo estar en lugares de delicados pastos, ¿verdad? En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo. Ese es el lugar donde yo debería estar después de haber afirmado, por supuesto, la labor, haber comisionado en Él el ser mi pastor, el ser mi guía. Y claro que esos son los lugares donde Dios nos reconforta. Porque este Dios, miren lo que dice de nosotros. En esos delicados pastos donde Él nos alimenta, nos dice de forma terapéutica todo lo que mucha gente ha tratado de negar en nuestras vidas. Han querido negar en nuestras vidas el valor, la dignidad que su palabra nos confiere. ¿Cuántos de ustedes no habrán batallado con palabras, verdad, con despropósitos en su familia? La gente que debió haberte amado más ha sido la que más daño te ha hecho. ¿Cuántas personas han hecho evidente, chico, que la miseria humana es palpable, ¿no? Te han hecho sentir mal. ¿Cuántas mujeres no han sufrido violencia sexual, no solo de sus padrastros, sino de sus padres biológicos? ¿Pueden ustedes creer eso? ¿Cuántas niñas, cuántos niños han sufrido violencias inefables, palabras destructivas de descalificación? ¿Cuántos niños en lugar de escuchar una palabra como decirte te amo, lo que han escuchado no sirves para nada, eres igualito a tu padre, tú eres un bruto, tú eres una bruta, eres fea, no sirves para nada? Yo supe de una mujer en una ocasión que la madrastra le decía, no te acerques que te hiede el oído. Y una mujer impecable, una mujer que tenía un fervor apasionado por su higiene personal, porque ella se preguntaba, ¿será que no me aman porque realmente yo huelo mal, vale? Y era una mujer impecable, pero no era por un problema de higiene, era que el corazón de esa mujer en corrupción, en la iniquidad que le es propia la corrupción humana, proyectaba la miseria propia en esta joven. Y crecieron con temores, crecieron con inhibiciones. Muchos de nosotros no nos atrevimos a estudiar porque dirían, oye, es que si voy a estudiar va a quedar esta duda de que si yo soy bruto se va entonces a cumplir. Si antes tenía duda, ahora me voy a dar cuenta que en realidad soy bruto. Y por eso no quiero estudiar, porque la gente se va a dar cuenta de algo que yo tengo temor, que se den cuenta que es que soy bruto. Y hay gente que no estudia por el temor a fracasar. ¿Verdad? No, yo no me voy a arriesgar a darle a un sujeto que va a evaluarme, a supervisar mis destrezas cognitivas, que yo en verdad soy lo que mi mamá o mis tíos o algunos de mis detractores, familiares, amigos, bueno, si es que se puede llamar amigo a alguien así, ha dicho de mí, que yo no sirvo para nada, de que soy bruto, de que no tengo competencias. No voy a estudiar para que no se demuestre lo que yo temo. No me voy a casar porque tengo temor a fracasar en el matrimonio. No quiero fracasar y por lo tanto este temor a fracasar te impidió la consecución, ¿verdad?, de otros proyectos en tu vida por el temor. Y nuestra vida, en parte, como lo diría Jean-Paul Sartre, el hombre es aquel ser, ¿verdad?, que construye con aquello que hicieron de él. Ese hombre, ¿qué hacemos con lo que hicieron con nosotros? ¿Cómo administramos con lo que hicieron que nosotros no elegimos? Yo no elegí, si usted me permite, esta supervisión, esta evaluación fenomenológica de la experiencia del existente. Yo no elegí la familia donde yo nací, yo no elegí mi apellido,
Yo no elegí el color de mi piel, ni el color de mis ojos, ni el color de mi cabello. No elegí mi estatura. Yo no elegí el idioma que hablo, ¿verdad? A mí me lo enseñaron y de alguna forma estoy en una comunidad hispanoparlante con todas las cargas que esto involucra, porque cuando usted adquiere un idioma, adquiere no solamente las competencias lingüísticas, usted adquiere también, de alguna forma usted adquiere también competencias en el orden cognitivo y filosófico, conceptual. Un idioma consagra una cosmovisión. Así que yo no esperaba toda esta carga de valoraciones que estaban amalgamadas a mi experiencia, ¿verdad? Lingüística. No me las esperaba. No las elegí. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Miren lo que las aguas de reposo, ¿verdad? Y los delicados pastos nos enseñan. Este Dios viene a promover un proceso de recognición en nuestras vidas. Y nos viene a decir, es necesario que te transformes en tu entendimiento para que logres comprender cuál es la buena voluntad del Dios que te llama. Este Dios que te llama con una voluntad agradable y perfecta. Y en esos lugares de delicados pastos Dios te dice, tú eres mi especial tesoro. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres, ¿verdad?, aquella que está esculpida en el hueco de mi mano y que de mis manos nadie te arrebatará. Yo quiero que no se te olvide eso. Estás esculpida en la mano, ¿verdad? En la mano que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Puedes creer que ese es el Dios que te sostiene. El brazo que no se ha cortado para obrar en favor de su pueblo. Y Él dice, yo te tengo esculpido, ¿verdad? Esculpida en el hueco de esa mano. ¿Puede usted creer? Estás en el centro de mi cuidado. Todo mi poder está a tu disposición. ¿Quién será el que te pueda hacer daño si yo estoy contigo? Tú tienes temor a que yo te deje de amar. Mira cómo mi amor es firme. No es el amor efímero, voluble de las personas que afirman amarte y hoy te aman y mañana no. Yo te he amado con un amor eterno y mira cómo es mi amor. Puedes estar seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo que hoy vives, ni lo que vivirás en el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me va a poder separar del amor que yo siento por ti, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de ese Dios es inmutable, es inalterable. Con ese amor es que yo te amo. Y esta es la necesidad fundamental del corazón del hombre, sentirse amado. Fedor Dostoyevsky lo decía, yo necesito creer en Dios porque necesito creer que alguien me ama eternamente. No solamente es una necesidad religiosa, es una necesidad, básica de la experiencia humana, es lo más fundamental de la experiencia humana, es ese vínculo de dependencia que usted tiene con su Dios. Porque Él nos creó para Él, su corazón no estará en paz hasta que no repose en Él. Y en los delicados pastos Él te enseña a reposar en Él. Él te alimenta con su palabra y te recuerda diciendo, todos estos afanes del mundo, si tú los exploras en rigor, vamos a ponernos un poquito filosóficos y reflexivos, vamos a leer Eclesiastés, toda esa búsqueda desgastante de la experiencia humana por sentido y propósito, todos esos artículos terrenales, esas entidades que terminan esclavizando al hombre, en el que el hombre se convierte en un objeto de su propia creación, chico, no deriva en nada. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Todo lo demás tienes que organizarlo de esta manera, querido hijo. Así diría nuestro Dios: busca el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás vendrá en tu vida por añadidura. Priorízame a mí, toda la estructura administrativa de tu vida va a cambiar. Yo no soy tu última opción, yo soy tu primera y tu única opción. El mundo, las realidades, tus circunstancias te lo indican. Como diría José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Pues mi circunstancia denuncia, evidencia lo precaria de mis fuerzas, lo débil, la fragilidad que me es propia, que me es constitutiva. Yo hoy soy, mañana no. Y este carácter efímero es necesario interpretarlo, entenderlo para adquirir sabiduría.
reconocer nuestra debilidad y nuestra absoluta dependencia en Él. Miran lo que Dios te dice en esos lugares de delicados pastos. Te dijeron que no puedes hacer nada, pues yo te digo aquí, mira qué agua refrescante he traído para ti, todo lo puedes en Cristo, porque yo soy el que te fortalezco. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Quieres un mayor estatus? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí dicen el papá de los helados. Sí, debe ser hijo del rey de España o el hijo del rey de Inglaterra. Pues para información de ustedes, ustedes tienen más estatus que esas presuntas sangre azul. Ustedes tienen una sangre celestial. Y ustedes son real sacerdocio, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué les parece? Te dice, tú tienes un estatus mayor que el que estas vanidades te indican y te enseñan. Pues ahí ustedes tienen una clara evidencia de cómo estos delicados pastos y aguas de reposo nos brindan solaz y consuelo. Bueno, ya nos preparó, nos formó, nos nutrió, pero ahora estas verdades tienen que ser ejercitadas en el rigor del peregrinar de la fe. Y miren, cuando el pastor se convierte en nuestra guía del camino, y miren por qué sendas el Señor nos lleva entonces. Este Dios que confortó mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El objetivo de todo este proceso es que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Por amor de su nombre es porque usted ha sido diseñado para la alabanza de la gloria de su gracia, para dar testimonio a la eternidad de cómo la gracia de su Dios pudo hacer de usted de un mármol amorfo, puede sacar una obra de escultura maravillosa que fue cincelada por la mano gloriosa de la gracia de tu Dios. Así que cual David de Miguel Ángel, como le preguntaron en una ocasión a David, mire, a Miguel Ángel, cómo pudo salir de una roca amorfa, sin ningún tipo de esplendor estético, cómo pudo salir esta obra maravillosa del arte que fue el David, ¿verdad?, de Miguel Ángel. Y él respondió, es muy fácil. Yo le quito a la piedra lo que no es David. Y suena muy sencillo, ¿no? Vamos a quitarle a esa piedra todo lo que no se parezca a David. Pues en el peregrinar de la senda de justicia, Dios va a quitar de nuestras vidas todo lo que no se parece a Jesús. Y todo ese calembero se va quedando en el camino. Qué maravilloso saber que estamos en las manos en el cincel y en el martillo de un Dios de amor, como lo dirían Max Lucado y Edwin Luxer. Hemos sido cincelados por la mano del Maestro. Y miren cómo nos cincela. Y aquí estamos quizás en este momento, en la era del COVID-19, en la sociedad post-COVID-19. Hoy nos encontramos, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo interesante de toda la arquitectura conceptual de este salmo es que tiene un punto geométricamente equidistante del inicio y del final de este salmo. Y la expresión equidistante de la perícopa principal y de la resolución definitiva del salmo es la siguiente expresión: tú estarás conmigo. En el centro geométrico, matemático de la experiencia del hombre, del creyente que ha comisionado su caminar, está esa gloriosa convicción. El Dios al que yo conozco, si está conmigo, no importa que la muerte, su sombra esté al lado de mí. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta confianza a pesar de que la muerte, cuando a usted le hace sombra a algo es porque está al lado de usted? A usted solamente le puede ser sombra, tú puedes ver la sombra de algo es porque está muy cerca tuyo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, oye, está la sombra de la muerte y voy a estar en ese mismo lugar. ¿Por qué no debo tener temor? Esa conjunción adversativa, el aunque, no importa lo que allí suceda. Aquí están los elementos adversativos. Hay muerte, hay corre-corre,
haya angustia, haya ansiedad, pero yo voy a contrastar todas estas, y por eso para mí tiene tanto valor el escudriñar el valor de la soberanía de nuestro Dios, el descubrir cuál es el alcance de su gobierno irrestricto, de que el gobierno de Dios no es solamente está limitado al aparato litúrgico y coreográfico de nuestro culto, ¿vale? Nuestro Dios no solamente se expresa a través de nuestra experiencia devocional. Este Dios está controlando las moléculas de clorofila que le están dando oxígeno en este momento al universo, a la atmósfera terrestre. Este Dios controla las moléculas de cuanta experiencia orgánica, viral, microbiana, amebiana, no, usted patológica, la que a usted se le ocurre nombrar. Ese Dios está controlando no solamente la vida en su dimensión orgánica, sino molecular, cuántica. Esa realidad en su sustrato material más esencial está siendo sustentada por el Dios de todo poder. Y eso es lo que Dios le preguntaba, y se preguntaba de manera retórica. Oye, chico, pero es que ustedes no me conocen a mí, ¿vale? Este pueblo que está angustiado, ya lo vimos en Jesús durmiendo mientras la tormenta estaba arreciando en la barca, el que venía caminando sobre las aguas. ¿Hasta cuándo yo les voy a decir que yo soy el Señor de las tormentas? ¿Qué tendré yo que hacer, diría el Señor, para que me crean que yo estoy en control? ¿Qué les hace pensar que esto se me escapó de las manos? Porque esa angustia no se corresponde con alguien que me conoce. El que le conoce a él sabe que él está en absoluto control. Claro, esto no es una invitación para usted vivir en la temeridad, ¿verdad? No. La prudencia está ceñida a la sabiduría, pero sí la confianza en el poder de Dios. Y lo que no debe estar presente es la angustia. Y miren cómo Dios lo pregunta en Isaías 51. Yo soy vuestro consolador, en el verso 12. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Y miren cómo de manera retórica ahora Dios pregunta, ¿pero en dónde está el furor del que aflige? Vamos a ver qué es lo que está diciendo Dios. ¿Dónde está el poder del que te puede destruir? ¿Quién administra ese poder? ¿Quién le echó la gasolina a ese aparato? ¿Quién le puso las pilas a ese instrumento? Pues déjame darte otra información más. Y si tú me acompañas en el capítulo 54, verso 16, miren la información que Dios da. El que le echó la gasolina a ese aparato, el que le puso las pilas Energizer al destruidor, fui yo. Y antes que usted ore por mí, ¿verdad? Y desconozca el fundamento teológico de estas ideas, miren lo que dice Isaías 54, 16. Verso 15, para que lo vea un poco más. Aquellos que estamos todos paranoicos y neuróticos con teorías conspiracionales de que hay una élite controlando el universo y que está marchando de forma tan exitosa que ni Dios mismo puede detenerlos. Esta gente, muchachos, lograron escaparse al gobierno soberano de Dios. En mi definición teológica, en mi manera de entender la fe, tal como la revela el libro de Job, ni Satanás puede tocar a alguien si Dios no le da antes permiso. Y miren lo que Dios viene a reforzar acá. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y yo le voy a decir algo, una empresa en donde Dios no esté involucrado en la ecuación está condenada al fracaso, por exitosa que parezca al principio. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. ¿Qué te parece? Yo le eché la gasolina a ese aparato y ese aparato se detiene cuando yo lo ordene. Eso que tanto te causa a ti temor, chico, eso es una mascota que yo tengo aquí, una pieza dentro del ajedrez que yo muevo y que lo puedo sacar de escena cuando a mí mejor me parezca. Miren lo que sigue diciendo, ningún arma forjada contra ti prosperará.
y condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. El mismo Yahvé de la perícopa principal del Salmo 23 dice que la habilidad del destruidor es nada comparada, ¿verdad?, con la omnipotencia del Dios de todo poder. Después de todo, Él es el que controla eso. Y entonces el salmista dice, puedo tener paz en medio de la tormenta porque mi Señor está conmigo. Y miren qué gloriosa, maravillosa experiencia. ¿Usted sabía que Dios está ahí con usted sentado? Este Dios está tan enamorado de usted. Este es un Dios que ni en sus mejores sueños usted podía pensar que alguien lo amara así. Me imagino a Dios teniendo una fotografía de usted. Imagínese Dios recordando que Él puede en este momento verlo usted cuando usted era un bebé, y ese Dios acariciarle cuando usted era un niño y decir, yo te amo con amor inalterable, y el que se meta contigo se está metiendo con la niña de mis ojos. Pobrecito el que se atreva a meterse contigo. Ese sí me trae a mí en verdad, el que pelea sin Dios, ese sí en verdad es preocupante lo que le espera. Pero este Dios que te ama tanto, que dice, a mí no me basta estar al lado de Él, yo quiero estar dentro, yo quiero vivir en su corazón. Y chico, allá Salomón me hizo un edificio que no me puede contener, pero yo tengo una mejor idea. ¿Qué tal si tú me das un espacio en tu corazón? ¿Qué tal si tú me permites vivir en tu vida? Y Él ha hecho de tu vida templo y morada de su presencia. Usted puede creer que hay una maravillosa, una bendición más extraordinaria. Usted es un templo ambulante. Usted tiene una dignidad que nadie se la puede conferir y se la dio su Padre. Y este Dios dice, tuviste tanto temor, chico, y tú sabes quién está contigo. No, ni las mejores fuerzas policiales, ni los mejores aparatos represivos pueden sustituir lo que Dios puede hacer cuando mora por la fe en tu vida. Él van a tener que pelear, y para conseguirse contigo, primero van a tener que conseguirse con Él. Así que el que toque a la iglesia está profanando su templo. Y según la Biblia, el que destruye el templo de Jehová, Dios lo destruirá a él. Así que el salmista invirtió mucho tiempo en conocer a Dios para darle solidez a su confianza, para darle un sustrato teológico, una absoluta convicción férrea, monolítica convicción, derivada no de especulaciones, no, de lo que Él reveló, de lo que Él mostró. Dios sigue hablando a través de lo que habló. Y miren qué dice, no vas a estar tranquilo porque yo estaré contigo. Y así yo hice con los 3 jóvenes en Babilonia. Por motivos de mi amor, yo no quise impedir que los metieran en el horno. Pero como yo me comprometí a estar con ellos, yo me voy a meter hasta en los hornos de fuego contigo. Y en ese horno lo único que se va a consumir son las ataduras. Y vas a salir de allí cumpliendo el propósito que yo he delegado en ti. Muchos cristianos murieron y seguirán muriendo para dar gloria al nombre de su Dios. Y aún nuestra muerte cumple un propósito de gloria. No desmiente su cuidado nuestra muerte, por el contrario, la glorifica. Glorifica su nombre. Así que no hay manera de perder con este Dios. Y Él sigue diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta es una de las exhibiciones más claras de cómo Dios providencialmente exhibe la justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Este Dios, frente a la habilidad de los poderosos para torcer el derecho, frente a aquellos que por cohecho violentan el derecho del desvalido, del pobre, del menesteroso, del que no tiene disposición para hacer valer su justicia, por encima de los jueces terrenales está el juez de toda la tierra. Y Él hará lo que es justo. Podemos ver entonces en el Salmo 37 un paralelo de lo que le esperan a tus detractores. Miren lo que el Salmo 37 dice, y esto es lo que le espera, y esto es poner
mesa aderezada delante de ti en presencia de tus angustiadores. Mira lo que Dios dice. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Ajá, y mientras tanto, ¿qué hago? Mira lo que vas a hacer. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. En el verso 12, miran lo que nos habla de nuestra contraparte, los inicuos que quieren hacerte daño. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. La soberbia es el abismo donde se desvanece hasta el mérito verdadero y hasta los grandes méritos de los detractores de la justicia serán asfixiados cuando la soberbia muestre el final de su camino. Aquellos que se ríen frente al poder que tienen para hacernos daño, nuestros ojos verán cuál será la resolución del Dios que dice: yo exhibiré mi justicia como la luz y tu derecho lo exhibiré como el mediodía. A nadie le cabrá la menor duda de que mi justicia prevalecerá. Qué extraordinario es saber que Dios tiene preparada una mesa para exaltar la justicia en tu vida a pesar de tus detractores, a pesar de los que te antagonizan. Y sigue diciéndonos, el salmista ahora continúa, ahora nos habló del guía y nos va a presentar el anfitrión, porque este es el anfitrión. Después que fue nuestro pastor y guía en el camino y en nuestra alimentar y cotidiano vivir, ahora lo presenta como un anfitrión. Y miren qué extraordinario, nuestro Dios es el anfitrión de del final de nuestro peregrinar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Miren las dos escoltas que el Señor ha puesto alrededor nuestro. Esto contrasta abiertamente con la disposición de algunos pastores que hoy tienen guardaespaldas. Algunos dicen que los guardaespaldas míos son el tío Edwin y el tío Luis y Edwin, ¿no? Y Amondo, nosotros somos cinta plástica en yoga. Imagínense la disposición que tenemos, ¿no?, para la defensa. No, nosotros somos inmortales hasta que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Ya el Señor dispondrá cuántos días tenemos para este mundo, y si son pocos o muchos, ya es un asunto que su gracia y misericordia dispondrá. Pero usted y yo somos inmortales hasta que ese propósito se cumpla. Como le dijo Jesús a Pilato: ve, chico, en última instancia el que me está llevando a la presencia misma de mi Señor es mi propio Padre, porque ninguna potestad tuviera sobre mi vida si no te viniera de lo alto. En el último análisis, es Dios el que está administrando aún mi dolor. Y si Él es el mismo que me ama, todo está bien. Ahora mira, esta mesa Dios la va a poner y la va a exhibir. Y cuánto yo anhelo que Venezuela pueda ver que la justicia de nuestro Dios resplandecerá en el mañana como la luz del mediodía. Frente a la habilidad de los poderosos para torcer nuestro derecho, habrá un juez de toda justicia que nos indica diciendo: guarda silencio ante él y él hará. Y miren cómo culmina todo. Porque el bien y la misericordia te seguirán. Te ha puesto dos chaperones, dos chaperonas. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el lugar de mi encuentro. Hacia allá nos dirigimos. ¿Cuántos marchan hacia esa patria celestial? ¿Cuántos saben que tienen una casa en los cielos que nuestro Señor nos está haciendo? A lo mejor usted no tiene una casa propia aquí, ¿no? Pero tiene una mansión en los cielos cada vez que usted ejercita, ¿verdad?, la virtud del servicio. Ese Dios nos regaló esa casa y seremos galardonados. No seremos salvos por obras, pero vamos a ser galardonados por nuestras obras. Nuestras obras van a ser recompensadas. Y el Señor prometió en su infinita misericordia: miren, yo voy para que mi Padre y haré morada para ustedes. Ustedes tienen una casita
la que aquí ustedes no pudieron tener quizás, y que a lo mejor tienen, pues la que yo tengo allá es mucho mejor que la que ustedes tienen. Allá no habrá llanto, allá no habrá dolor, allá el cordero y el león pastarán juntos. En ese lugar sempiterno, glorioso, el mayor premio no es nuestra casa, ni las calles de oro, ni el mar de cristal. El mayor premio es poder ver cara a cara al Señor de nuestras vidas, al pastor al que hemos llamado, ¿verdad? El Rey y Salvador de nuestro ser. Poder ver cara a cara es el premio de mi búsqueda, de mi peregrinar, de mi servicio. Poder encontrarme con el Cristo Rey de Gloria al que he servido toda mi vida, al que amo con todo mi corazón. Ese es mi auténtico premio, esa es mi maravillosa esperanza. Poder ver a los ojos, como diría el poeta español, si es que podemos estar en pie, si no nos derretimos ante la presencia gloriosa de su amor, ese será el galardón que espera aquellos que han llamado a Jesús su pastor. ¿Cuántos dan gloria en su nombre? Que el Señor bendiga su palabra y ojalá hable a nuestras vidas en este momento donde la noche oscura ha tocado, pues como parte del peregrinar del Maestro que cincela nuestro carácter, quitando en nuestras vidas lo que no es de Él. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde y su eternal propósito triunfe en sus vidas. Que Dios me les bendiga.